Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Bueno, hola a todos y a todas, hoy estamos con Anaí. ¿Cómo te va, Anaí? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ramiro? Buenas tardes. Bien, acá estamos, vamos a hablar de varios temas hoy, vamos a hablar un poco de las deudas en Argentina y en Brasil, de las familias, cómo son las diferentes visiones de los diferentes gobiernos. Vamos a hablar de la cumbre, ¿no, Anaí? De Donald Trump con Lula. Vamos a hablar de México, de nuevo de las repercusiones del Honduras Gate, y vamos a hablar, claro, lógicamente, al final, después de lo que está pasando en Argentina, con las divisiones internas en el gobierno, los escándalos de corrupción, y la situación de la crisis social, ahora con la marcha universitaria para el día 12, que se ve avecina, y otras cositas más. Pero vamos a comenzar entonces, Anaí, con una especie como de editorial. Esto es un artículo que lo pueden ver en el link que dejamos donde lo pueden encontrar, en la revista de Puño y Letra Web, que tiene que ver con la situación de las familias en Argentina y en Brasil, Anaí. Y es una situación apremiante. Y no había de no ser así, porque es la misma política que se aplicó en Argentina y que se aplicó en Brasil en la época de Bolsonaro, que es de, digamos que, anclar la reforma económica o, digamos, parar la inflación vía frenar el salario mínimo. Durante la época de Bolsonaro, durante 4 años, Anaí, para que te hagas una idea, el salario mínimo en Argentina, en Brasil, perdón, no creció nada. Nada, ni siquiera fue acompañando la inflación. En marzo, por ley, habría que hacer lo que se llama el desidio, que es la actualización, ¿viste? Si la inflación subió 2% al año, ¿viste? Bueno, los salarios suben 2% al año. No, lo congeló por 4 años. Resultado en Brasil, Anaí, las familias totalmente endeudadas. ¿Qué pasó ahora con el gobierno de Milei en Argentina? Bueno, pasó exactamente lo mismo, Anaí. O sea, la inflación, que nunca ha sido menor al 2% mensual en todo el periodo, a veces llegando al 34%, supuestamente esa es la inflación domada, la inflación buena que dijo Milei que consiguió domesticar, pero ya habíamos hablado de una inflación del 140 y pico por ciento en el 2024, con convenios colectivos de trabajo que no te superan el 1% por mes. Resultado, cada vez tu poder adquisitivo vale menos. Resultado, vos te endeudás. Y hoy las deudas en la Argentina están realmente en un nivel escalofriante, porque ya el nivel de endeudamiento llegó al 144% del salario. O sea que si vos ganás 100, debes 140. Lo que pasa es que uno de los problemas fundamentales es esa fórmula de secar el mercado, y a la vez los sueldos son los más bajos, yo creo, que en la historia de Argentina. Entonces, hay inflación, la plata no te alcanza, la gente se endeuda, y después, bueno, seguramente vas a mencionar los problemas no solamente económicos, sino psicológicos que está causando, ¿no? Problemas de todo tipo, psicológicos, problemas de seguridad muy grandes, muchos problemas, pero quería decir más números, por ejemplo, para que se enteren en donde nos escuchan fuera de Argentina, porque se ha hecho muy famoso que Argentina come carne de burro y eso es una cosa que ha sido folclórica, hasta te diría, y ha sido muy localizada, pero esto es en todas las familias de la Argentina. Esto es una cosa que es como una gangrena social, que te va a terminar de consumir la paz social, la paz en la familia y la forma de vida. Las billeteras virtuales, estas que han aparecido, viste, Mercado Pago, Ualá y todas esas, se llevan el 33% del ingreso familiar. Para que se hagan una idea ustedes que nos escuchan desde afuera de Argentina, la Corte Suprema de Justicia dijo que el 34% de un impuesto es confiscación. Estos llevan el 33%. En la realidad se llevan el 33%, Anaí. Esto es una locura. Esto es una verdadera locura. Sí, yo creo que hay un 80% de la población endeudada, pero es interesante porque no es lo mismo alguien que se endeude, una clase media, alta, en un banco, una tarjeta, que alguien que viva en una villa. ¿A quién va a pedir la gente que vive en una villa o barrios carenciados? Y bueno, los que venden droga. Claro. Y eso es muy peligroso, porque en el día saben muy bien dónde vive cada uno, y cuando no paguen, algo malo les va a pasar. Entonces, doble peligro, ¿no? Y siempre son los mismos los que sufren más, eso ya lo sabemos. Mira, al respecto, ¿querés que lo escuchemos lo que dice Javier Alonso, que es el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires?
Mirá lo Sí, que dice el señor Alonso. a ver. Mire, la situación está muy complicada, las familias están muy complicadas, hay un montón de familias que están implosionando porque están endeudadas, porque no llegan a fin de mes. Enero, febrero y marzo se duplicaron los hechos violentos relacionados con deudas de dinero, lesiones leves, graves, intento de homicidio, homicidios por deudas, con sectores informales de ¿Cómo es ese préstamos. punto? A ver. Sí, hay una situación, hay familias que por ahí tienen ingreso por 1 millón de pesos y que están endeudadas en 24, en 25 millones de pesos, que lo primero que hacen, todos sabemos que los sectores más humildes trabajan muchísimo con las billeteras virtuales y ahí aparece el crédito inmediatamente, es un crédito muy caro, lo primero que hacen es recurrir a ese crédito, después cuando les bloquean las cuentas buscan dinero en algún prestamista y con tasas usurarias. En general son personas vinculadas al mundo del delito, que vinculadas al juego clandestino o al robo o al narcomenudeo, que prestan dinero y después los intereses son tan caros que en un año de deber 1 deben 25 y después eso no se resuelve con una carta documento, con un telegrama. Empiezan apretes importantes y se duplicaron de tener 132 hechos el año pasado, pasamos a tener 252 hechos en un mes de una violencia muy lesiva. O sea, Ese literalmente es un indicador se duplicaron los hechos relacionados con conflictividad social derivada de vinculada deudas. de deudas. Esa es una de las cuestiones más graves que nosotros vemos, y lo otro que vemos es un crecimiento inusitado y acelerado de la violencia intrafamiliar. Mirá vos todo lo que te lleva este endeudamiento. Pasamos a duplicar en un mes, según lo que dice Javier Alonso, de 132 casos en el 2025 a 252 Sí, casos. Después te tremendo. hablan de seguridad y coso, ¿viste? Porque y acá tenés los números cantan. El 28% de estas billeteras virtuales que nombran, que te dan préstamo a la marchanta, digamos, o sea, tú a sola firma y con interés usurario, están en mora. O sea que ese sistema, esas fintech, esas supuestamente financieras tecnológicas, no tienen ningún tipo de respaldo del Banco Central ni de nada. Cuando se vayan a la quiebra, se van a la quiebra con todos los que van depositado dinero ahí, ¿viste? Es una bomba de reloj Sí, impresionante. una hecatombe, que vinieron a destruir Argentina. Sí. Nadie les creía cuando Milei lo dijo. Están destruyendo territorio a la gente, están vendiendo todos los terrenos que son del Estado y no hay control. Es como que él piensa en su discurso psicótico, Milei, que él es el dueño, no es un presidente, es el dueño y puede hacer lo que quiera y no hay límites. Y Y es muy están peligroso. así que en un discurso llegó, bueno, me hablan a mí del hambre, yo no puedo resolver esas externalidades. Yo no puedo Claro. resolver esas externalidades. Mirá vos cómo se refiere un mandatario al tema principal desde siempre fue paz, pan y trabajo. Desde la época de Ciro el Grande, allá aquí 600 años antes de Cristo, que es así, y él viene como ahora un primer mandatario a decir que son externalidades, que él crea una política que para que le cierren los números del Excel mata de hambre al pueblo y te dice que no lo puede resolver. No, él no es que no lo puede resolver, él lo está provocando, como decís vos, Anaí. Y después viene el ministro de Economía, Luis Caputo, y te dice, bueno, si se endeudaron para comer, no es problema mío. Si se endeudaron, o sea, y el problema es que las deudas ahora actualmente no es como era hace un año atrás que la gente se endeudaba para pagar los gastos centrales, para pagar la luz, el gas y la comida. Ahora se endeuda para pagar deuda. O sea, es una bola de nieve, es un círculo vicioso, el perro que se muerde la cola, la pescadilla que se muerde la cola, como dirían en España, lo que ustedes quieran ponerle. Pero esto es una situación insalvable a la cual más o menos había pasado algo parecido en Brasil. Y ahora el gobierno de Lula, te comento, Anaí, con muy buen criterio, con muy buen sentimiento social, perdón, sacó un programa llamado Desenrola 2.0. O sea, desenrola sería más o menos como descomplicarte, ¿viste? Alguna cosa así. Una persona enrolada, una persona que está de alguna manera complicada, ¿viste? Y para que puedan renegociar las familias esas deudas poniendo algunas condiciones. Lo negocian directamente con los bancos adhieren
a este sistema, porque tampoco están cobrando los bancos. O sea, llega un momento en el cual tampoco cobran, o sea, y esto va claro, generando, no iba a cobrar. vamos a volver al 2001, ¿viste, Anaí? Los diputados, creo que no recuerdo el nombre, pero hay por lo menos 2 diputados de Unión por la Patria en el Congreso de Diputados argentinos que presentaron, no sé si uno es Máximo Kirchner, que presentaron algo así como para tratar de que la gente se desendeude. Sí, porque sí. claro, va a llegar un momento que va a estar implicado las billeteras, los bancos, porque esto es así como dijiste vos, una bola de nieve, y por ahora no hay quien lo pare, sino por el contrario. Vemos en programas televisivos la cantidad de gente que está yendo a comer a los comedores en toda la ciudad, la gente que vive en la calle, el 50% de los pibes en Argentina que se van a dormir sin cenar. Esto es una catombe, es un genocidio. O sea, los viejos no tienen medicamentos, los chicos no comen. ¿Hasta cuándo, no? O sea, la gran pregunta. Bueno, acá ese programa que sacó Lula esta semana, el Desenrola 2.0, tiene algunas cosas muy interesantes que se pueden, no sé si se puede aplicar en Argentina, pero sí son buenas pautas para verla. Primero que va desarrollando diferentes destinatarios. Primero las familias, ¿no? Familias que tengan un ingreso de hasta 5 salarios mínimos, más o menos. Es una cuestión de $1.500, algo así en Argentina, si estaba haciendo las cuentas, si no me equivoco, ¿viste? Más o menos unos 2.600.000, 300.000 pesos. Hasta ese nivel pueden entrar en este programa. Hay descuentos entre el 30 y el 90% de la deuda original. La tasa de interés no puede superar el 1,99% por mes, que es altísimo. Estamos hablando de una inflación del 4,5 anual. Lo que pasa es que lo que te cobran los bancos es mucho más alto. Los bancos acá hacen una diferencia impresionante. Acá son las tarjetas de crédito y lo que se llama el cheque especial, que es un cheque un poco con más garantía, ¿visten ahí? Te matan. Y después también para los estudiantes con deudas universitarias. Estos son más o menos $1.500. Después para los estudiantes universitarios que también tienen deudas, son más o menos 1,5 millones de jóvenes estudiantes, también sirve para ellos. También para los pequeños emprendedores, son más de 2 millones de pequeñas empresas que pueden adherirse al plan. Para los trabajadores rurales, para los emprendimientos rurales familiares, no los grandes, ¿viste? No los grandes, los pequeños, ¿no? Son casi 800.000 personas. Y hay una cosa que es interesante en todo esto, que les bloquean, Anaí, en este Desenrola, les bloquean la posibilidad de que ellos hagan apuestas en esta plataforma de apuestas online. Eso es excelente, ¿eh? Eso maravilloso. Es una excelente idea, sí, muy bueno. Bueno, claro, la gran diferencia entre Milei y Lula vino a ayudar al pueblo brasilero, y los programas que está haciendo, todo tipo de programas sociales, ¿no? Y Milei vino a destruirlo, para entregarlo en bandeja a las grandes corporaciones, para que vengan las corporaciones extranjeras y paguen 5 pesos cada uno, $1, no sé, y entregarlo en bandeja. Y ahí hay componentes económicos, cipayaje y cuestiones psicológicas muy profundas de Milei. Pero bueno, ese es otro tema que no quiero adentrarme, pero es una mezcla explosiva, ¿eh? Pero ya podemos hacer una especie de link con el próximo tema, Anaí, que vos nos vas a traer desde Nueva York, que fue justamente la posición que tiene Milei con Donald Trump y la última reunión entre Lula y Donald Trump, que acá por ahí se toman cuestiones, viste, Anaí, medio como que estéticas, ¿no? Que bueno, a Milei lo recibieron por la puerta lateral y a Lula por la otra puerta y le pusieron una alfombra roja. Bueno, esas cosas folclóricas que se ponen, ¿no? Pero creo que lo que vos estás comentando, la posición desde la cual se habla, marca toda la diferencia. Un poco hablando de esto de Donald Trump y la reunión con Lula, ¿no, Anaí? Sí, no, además desde la postura física, la postura de una estadística y la postura de un mequetrefe, que es Milei. Estuvo muy interesante, muy interesante. El jueves se reunieron, vino Lula y estuvo en la Casa Blanca 3 horas, y la reunión iba a ser de 1 hora y media. Se quedaron 3 horas, almuerzo incluido, y bueno, los dos se los vio así muy sonrientes.
Donald Trump dijo que Lula era un presidente muy activo, que la reunión había sido muy positiva. Lula dijo de presidente Trump también que era una reunión muy positiva, que habían hablado de temas muy interesantes, van a seguir hablando. Y algo quiero decir, una nota media de color, ¿no? Que dicen que el dueño de una de las corporaciones más grandes del mundo, que exportan carne, acá en Estados Unidos, pero en el mundo también, que se llama Joyce Lee Batista, son dos hermanos, que son los dueños de la corporación JBS, fueron los que acercaron un poco para que se produjera este encuentro. Recordemos que hubo palabras bastante fuertes entre los dos, sobre todo por el tema internacional, por el tema de las tarifas. Y bueno, me parece que este señor, que es un donante de la campaña de 2025, el presidente Trump, donó $5 millones, pisa fuerte en la Casa Blanca. También había estado, antes que lo secuestraran al presidente Maduro en Venezuela, tratando, seguramente fue en nombre de Trump, tratando de convencerlo que dé un paso al costado. Bueno, no tuvo éxito, sabemos que lo secuestraron y está acá preso en una cárcel federal en Brooklyn. También en enero fue a conversar con Delcy para tratar de ver un poco las exportaciones de gas y petróleo. Pero yendo a la reunión en sí, uno de los temas principales fue el tema de las tarifas. No se llegó a nada en concreto, pero los dos presidentes dijeron que las dos delegaciones de parte de Estados Unidos y Brasil van a reunirse en las próximas semanas. Pero además, Lula dijo que, bueno, hablando de minerales y tierras raras, que bueno, que Brasil estaría dispuesto, obviamente siempre que se respete la soberanía y la democracia brasilera, estaría dispuesto a exportar. Así que ese es un tema muy importante. Recordemos que para Trump se le hace bastante complicado recurrir a minerales y tierras de Irán o ahora de Rusia, ¿no? Entonces tiene que buscar otro país, bueno, por eso yo creo que está reunido con Lula. Además, también surgió obviamente el tema internacional. Lula dijo que él es un pacifista, que él no quiere saber de guerra, que él no estaba muy apoyando el tema de la guerra de Irán. También habló que se ofrece como intermediario en el tema de Cuba, y dice Lula, si entendí bien, el traductor de lo que decía el presidente Trump dijo que él no piensa invadir a Cuba. Entonces dice Lula, bueno, Cuba quiere negociar y de una vez por todas tiene que salir de ese bloqueo que le aplica a Estados Unidos. Bueno, es bastante complicado, ¿no? Porque hace unos días Marco Rubio dijo que le van a imponer más sanciones todavía a Cuba. Y con el tema Venezuela estuvo medio extraño en las declaraciones. Lula dijo que bueno, que él hace bastante, hace años que estuvo lidiando con Venezuela, no nombró, por lo menos lo que yo escuché, no nombró al presidente Maduro secuestrado junto con la esposa, habló de Delcy, que ojalá que Delcy le vaya bien, que el pueblo venezolano se merece, y esto y el otro. Así que eso es más o menos lo que estuvieron hablando. Y otro tema que yo no entendí bien si se está tratando o se va a tratar próximamente, que es que Lula no quiere saber nada con que a las bandas que venden drogas, tengo los nombres acá, la Comando Vermelho y el Comando de la Capital, no quieren bajo ningún punto de vista que el presidente Trump las incorpore a elementos terroristas. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuando Estados Unidos te denomina terrorista, el segundo paso es la intervención militar, ¿no? Ya sabemos los grandes ejemplos de Irak, de Afganistán, de Libia, ¿no? Bueno, Maduro está preso porque supuestamente sería el jefe de el grupo narcotraficante de los Soles, que nunca existió. Claro, pero cuando te ponen ya el mote, después, viste, ya aparecen en 10.000 diarios, y cuando lo niegan aparece en la quinta, en la página número 20 de cualquier diario. Entonces, pero bueno, me parece interesante, digamos, es verdad, cómo lo trató y la sonrisa que tenía Donald Trump. Y Lula también se lo vio, dijo algo así, medio que bueno, que es como un amor a primera vista, que había visto, había habido química entre los dos, bueno. Y ahí no hubo conferencia de prensa en la Casa Blanca. Lula parece que no quería, y tiene razón para que no se haga un circo. Pero sí, todo esto que estoy contando lo dijo en una conferencia de prensa en la Embajada de Brasil en Washington.
Así que más o menos esto es lo que pasó. Yo te voy a contar algunas repercusiones de este lado, Bueno, a ver. de este lado del Ecuador, digamos, ¿no? La derecha está loca con la reunión de Trump porque primero salieron varias personas a decir todo lo que dijo Lula de Donald Trump, lo criticó por esto, por aquello, por esto, le dijo que era esto, le dijo que era aquello, y ahora se reúne con Trump, Trump le va a meter una patada en el trasero. Nada que ver, nada que ver. Entonces, la periodista de la Globo, desesperada, ¿cómo? Trump le dijo I love you a Lula, ¿cómo puede haberle dicho eso? Bla, bla, bla. Mira, una payasada, te digo sinceramente. Y lo que pasa es que hay muchos argumentos de la derecha que de alguna manera sueña con una intervención de Estados Unidos aquí a Brasil para que puedan liberar al supuestamente héroe, al mito llamado Bolsonaro. Era una de las jugadas, era esa, que declarasen, mejor dicho, no decretan, declara Estados Unidos al PCC, al primer comando de la capital y al comando vermelho como narcotraficantes. Narcoterroristas. Y lo cual no corresponde, porque ellos parten de una cosa tonta. Ellos dicen, bueno, pero cuando ellos toman un lugar, producen terror social, entonces son terroristas. No, nada que ver. Lo que te hace terrorista es que vos usás el terror con un motivo político, no que vos causás el terror como una cosa secundaria. Es más o menos la diferencia entre un asesinato, que yo mato porque quiero, y una muerte en un accidente. El resultado muerte es el mismo, pero en el primero yo lo hago porque quiero, porque hay un dolo, porque hay una voluntad mía de quitarle la vida a alguien. Ahora en el segundo, bueno, fue por ahí un accidente, ¿viste? ¿No? Los dos producen la muerte. Bueno, pero en la derecha es muy difícil, no es que es muy difícil, ellos juegan con estas simplificaciones absurdas y a un gran sector de la población que realmente está muy pero muy idiotizada por redes sociales y por la estupidización de los medios de comunicación y por 25 años de Big Brother o de Gran Hermano que te tienen todo el día frente a la caja tonta y que no te dejan pensar en nada y que te ven todo en términos blanco-negro donde no hay la mínima disquisición. Usan y abusan de esos recursos retóricos, de esas simplificaciones. ¿Qué pasa? Que es más difícil que entienda la gente común, digamos, pueblo, que trata de una cosa política. Claro. Porque es así, o sea, te ponen porque si es con el tema de los sentimientos que causa y también la policía, entonces sería terrorista cuando van a la favela. ¿Cuál sería la diferencia? Lo mismo. Pero los parques de diversiones también causan terror, ¿viste? No, claro, exacto. Entonces es más complicado. Sí. Pero bueno, Lula no va a aceptar eso y no creo que sea lo que más le interesa a Trump. Ahí me parece que lo que está en juego es el tema de las tierras raras, de los minerales, ¿no? Eso bueno, ahí quería apuntar la segunda, Anaí. Lula se fue con una ley aprobada 12 horas antes a la reunión con Donald Trump que decía que las tierras raras eran de patrimonio del gobierno federal de Brasil. Entonces, lo que le fue a decir a Donald Trump, no hay ningún problema en que vengan con sus empresas y produzcan tierras raras en Brasil, pero cuidado, vengan no a llevarse la tierra rara, vengan a producir, porque las tierras raras son nuestras, ¿no? Como lo que ha pasado ahora con una empresa que ya no era brasilera, pero se terminó de vender y le han echado la culpa a Lula de que les habría entregado las tierras raras. Una empresa pequeña de Minas Gerais, de Goiás creo que era. Bueno, ha pasado eso. Entonces se fue ya con la ley aprobada, como diciendo, ¿querés venir a invertir a Brasil? Vení, tenés las puertas abiertas como todo el mundo, no hay ningún problema. Pero no vengas a llevarte las tierras y producirlas acá. Anda a producirlas, dejarnos algo, ¿viste? Eso es una posición muy interesante. Hizo los deberes Lula, como decimos, ¿no? Porque se llevó ya la ley aprobada. Está muy bueno eso que maneje el gobierno federal. Claro. Mirá en Argentina, que cada provincia hace lo que quiere. En el norte que están entregando directamente la tierra por, no sé, por $5. Y eso es, bueno, eso creo que fue en el 94 que se estableció, ¿no? Lamentablemente es hijo de la pésima reforma constitucional del 94 que tuvo algunas cosas interesantes, pero tuvo algunas otras como estas que son de terror. Hoy se hace muy... Porque supuestamente en el bien de que las autonomías tendrían... Las provincias tendrían autonomía... ¿Viste? Ninguna provincia puede tener un plan, digamos, nacional para
como tiene una empresa como YPF, que es poderosísima, como tiene Pemex en México, que es poderosísimo, como tiene Petrobras, que es poderosísima para hacer un plan nacional de extracción, de prospección. O sea, eso se tiene que hacerse con grandes capitales. Y estas provincias que no tienen, la mayoría de las veces, terminan siendo rehenes de las empresas llamadas. Bueno, por algo el Barrick Gold y todo lo embajador demás. norteamericano apenas llegó a Argentina se la pasa recorriendo las provincias, ¿eh? No fue a Por enseñar algo. clases de inglés. Sí. Ahí fue a tratar el tema de las minas y de todas Y, las riquezas que hay en Argentina. y eso lo dijo cuando estaba en el Congreso de Estados Unidos, cuando estaba Sí, ¿para qué venía para acá? Vengo para eso. Y ahora, y como si fuera poco, todavía le seguimos allanando el camino a todas estas cosas, ¿no? Antes de pasar a un tema interesante relacionado con esto, no, quería destacar otra cosa que me parecía un poco peligrosa de lo que acordaron Donald Trump y Lula, que parece que acordaron que podrían hacer en conjunto una especie como de base internacional de policías de diferentes países para combatir el delito en la ciudad de Manaos. En principio, esto parecería nadie lo mencionó acá, casi no, nadie. ¿viste? En Te principio sería cuento. una buena idea. Lo que pasa es que con las policías cooptadas que nosotros tenemos en Latinoamérica, muchas de ellas que trabajan para intereses que no son los intereses, acá en Brasil, no son los intereses ni de Brasil ni de Latinoamérica, ante un cambio de gobierno la cosa puede cambiar bastante. Acá se denunció ya en el 2012 que la policía de Estados Unidos, el FBI, circulaba libremente porque le había regalado 10 computadoras a la Policía Federal. Y andaban circulando por Brasil en las comisarías de la Policía Federal como Pedro por su casa, ¿no? Y lo más campante, y no se le supo poner una limitación, alguna cosa por el estilo. Y bueno, y eso fue de alguna manera, hasta hoy sigue habiendo dentro de la Policía Federal sectores que no responden a los gobiernos de Brasil, y muchos de ellos trabajaron junto con el juez Moro en Operación Lavallato. No me queda la menor duda de la mezcla que hay ahí. Vamos a ver si surge. Por eso, vamos a ver qué es lo que pasa. Lula tampoco es tan Sí. sonso. A lo mejor, bueno, sí, vamos a ver, porque viste cómo es. Vamos a Vamos a ver, ver, pero sí. vamos a ver qué Vamos a pasa, ver. viste. Pero bueno, tenemos dos temas, Anaí, para arrancar. Uno de ellos, no, vamos a ir ya que habíamos hablado de Cuba, vamos a hablar de Cuba entonces. ¿Qué te parece, Anaí? Después vamos a ver Bueno, un poco de lo que lo que estabas comentando vos de, de lo que se está entregando en Argentina es muy preocupante, ¿no? Vamos a verlo dentro de un ratito. Vamos a hablar ahora de Cuba entonces, porque sí, una cosa interesantísima, no estaba, supuestamente Lula dijo que le habrían dicho que no iba a invadir Cuba, Estados Unidos, pero el que no estaba ahí era Marco Rubio, por varios motivos, ¿no? Primero porque Marco ya Rubio no lo quieren mucho por Latinoamérica, los presidentes populares. y Lula le dijo, si está Marco Rubio yo no voy, porque pero Por eso. aparte se lo dijo desde el punto de vista racional. Para negociar uno tiene que tener ganas de tener acuerdo. Y el señor Marco Rubio no quiere acordar con nada. Entonces, ¿para qué lo van a poner? Él representa a la oposición antirrevolucionario que vive hace 60 años en Miami, eso es lo que representa él. Y él fue el que anunció, no sé si desde Europa, no recuerdo, que van a imponer más sanciones a Cuba. Pero algo bueno que leí esta mañana, que lo anunció la radio Red, que salió un barco de Barcelona rumbo a Cuba. Qué bueno, qué bueno. Sí. No, hay una cuestión que tiene que quedar más o menos en claro acá, que Cuba, que no, muchas personas piensan por ahí que va a ser una intervención militar y que va a haber como era hace 20 años atrás. Y no, lo que van a tratar de hacer es meter más presiones, y una especie como de presión por goteo, para que el propio gobierno de Cuba negocie las condiciones que quiere Estados Unidos y llevarse alguna victoria. Más o menos, no sé si tan drástico o menos drástico de lo que hicieron en Venezuela, que no hubo un cambio de gobierno, sino que hubo una extorsión impresionantemente irresistible, ¿viste? Cuba es otra historia. Cuba es otra historia y además hay jugadores importantes que son Rusia y China,
que están, e Irán también, pero principalmente Rusia y China, que no van a permitir que vayan más allá de las sanciones, y ellos reciben ayuda, y además hacen 60 años que están peleando, así que seguirán así hasta que, bueno, veremos qué pasa cuando en noviembre pierda Trump, que cada día es más factible. Vamos a hacer un pequeño raconto de lo que ha venido ocurriendo en este último año. El 29 de enero el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que declara la emergencia nacional de Estados Unidos, ¿no? Mirá, la emergencia está ante la supuesta amenaza inusual y extraordinaria que según Washington representaría a Cuba para la seguridad del país norteamericano. Mirá que la isla, como una isla tan chiquitita, tan diminuta, ¿viste? Derivado de lo que había firmado Obama, ¿te acordás? Eso empezó ahí. Sí. Eso viene de ahí. Porque supuestamente este gobierno cubano está alineándose con numerosos países hostiles, acoge a grupos terroristas transnacionales, no hay un grupo terrorista transnacional, y permite el despliegue en las islas de sofisticadas capacidades militares y de inteligencia de Rusia y China. Es verdad eso. Es verdad, y Rusia fue ya con submarinos, fue con unos buques de guerra ahí, fue con acorazado, ¿viste? Y como diciéndole, mira, estamos por acá, eso es verdad. Pero no tanto, estamos por acá. Pero me parece. Acá vamos a ver algunos comentarios interesantes que nos están dejando. Pero bueno, ahora como dijiste vos, desde Italia, después de haberse reunido con la señora Meloni, Italia estaba, sí, Marco Rubio ha dicho que van a continuar metiéndole más sanciones a Cuba, porque esta Cuba es terrible, esta Cuba. Esta Cuba es terrible, no se envereda más. Pero bueno, le ha respondido desde Cuba, vamos a escuchar la respuesta, ¿qué te parece? Mira. Buenísimo. Señala que este impacto se manifiesta con el cerco energético sobre la nación caribeña y las medidas coercitivas secundarias impuestas el pasado 1 de mayo. Asimismo, reitera la disposición de La Habana de sostener un diálogo con Washington con base en el respeto de la soberanía y también la autodeterminación. En paralelo, destaca que desde las Naciones Unidas demandaron el fin del bloqueo a las importaciones de hidrocarburos porque dicen es ilegal y viola los derechos humanos. Por otro lado, califica como cínicas y también hipócritas estas palabras de Marco Rubio, que afirman que desea ayudar al pueblo cubano. Sostiene que este discurso está orientado más bien a causar un gran perjuicio sobre las familias de la isla. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos anunció que se impondrán más sanciones a Cuba. Bueno, estas sanciones, como dijimos antes, son criminales porque hay gente que no tiene energía, los hospitales no funcionan. Hay una ayuda de China en materia de paneles solares bastante grande. Acá nos está comentando Prova Pinguruguay. Perdón, un nombre medio difícil, nos está comentando que dudo que China ayude y Rusia, Cuba no es interesante en mercado, energía, recursos, lo ideológico ya es pasado. Sí, en parte creo que es así, pero en parte también vamos a ver, como dice el dicho, ¿no, Anaí? En la cancha se ven los pingos, vamos a ver realmente qué es lo que pasa. Yo sé que China está ayudando bastante con estas cuestiones de los paneles solares. Cuba mandó un transatlántico, un buque con combustible petrolero, pero el segundo no llegó. El segundo no llegó. Y eso es lo que por ahí preocupa un poco a la isla porque es necesario, es vital para ellos. Y están haciendo de tripas corazón para cambiar su matriz energética y que sea cada vez más solar y depender menos de los hidrocarburos, ¿no, Anaí? Pero México también está ayudando muchísimo. Sí. Inclusive el presidente Díaz-Canel le agradeció mucho a Claudia, la presidenta de México. Y bueno, y después recibe solidaridad de muchos lugares del mundo. Obviamente no, la solidaridad, inclusive un grupo de más de 100 norteamericanos de organizaciones de derechos humanos estuvieron hace un mes y llevando principalmente medicamentos
principalmente medicamentos. O sea que, pero bueno, claro, como decís, el tema del petróleo no lo puede llevar ahí en un frasco. Tiene No, que y el estar, tema, tiene que ser China o algún país potencia. el Pero tema de bueno, el tema de las sanciones todavía pesa mucho sobre las empresas, ¿no? Porque esto, o sea, ahora claro, sancionan a las empresas que trabajan con empresas que llevan petróleo. Vos fíjate, no es que van a sancionar a la petrolera directamente, sino que sancionan a las empresas que hagan, digamos, transacciones comerciales con empresas que le lleven. O sea, estamos en una cosa bastante arbitraria, no, loca, por pero bueno, supuesto, tienen el poder, ¿no? O sea que. nadie niega esto, pero te digo la verdad, yo para mí tengo la sensación que esto es hasta noviembre, porque inclusive dentro del Partido Demócrata hubo varias votaciones Sí. y se amplió mucho el número de demócratas que están en contra del bloqueo. O sea que cuando se termine esta pesadilla, que es el gobierno de Trump, las cosas van a empezar a cambiar, porque si gana la Cámara de Representantes, la gana seguro, y la del Senado está por verse, pero está muy cerca. Y si ganan las dos cámaras, por más que le queden 2 años de presidencia, no va a poder mover un dedo. Así que ahí hay muchas esperanzas que la cosa mejore para Cuba y para todo el continente. Y acá dos cositas quería decir, que ya me meto un poco en la política de Estados Unidos, pero que nos afecta a nosotros como latinoamericanos, Anaí. Una de ellas es que, bueno, primeramente creo la última encuesta que yo vi, que de la semana pasada, que el pueblo norteamericano, más del 60%, si yo no la tengo no quiero de equivocarme, pero creo que era el 63%, pero era más del 60%, no está a favor de la política de las sanciones de Estados Unidos hacia Cuba. Estamos hablando del pueblo norteamericano, ¿no? De Sí, la sí, gente. sí, sí. Creo que Sí, era el es 63, así. pero como no la tengo, no quiero dar un número exacto. No, pero es más o menos así, porque coinciden, por ejemplo, el 70% está contra Trump con sus políticas económicas, Mm. 63%, 64% está contra la intervención o la guerra contra Irán. La gente acá, lo que pasa es que eso tampoco se comunica mucho. Acá están pasando muchísimas cosas. Bueno, hoy no, por ejemplo, algo que voy a mencionar al pasar y lo veremos seguramente nosotros, es el tema del racismo. Acá Acá. estamos volviendo a la época de Jim Crow, antes de los 60. Acá se están anulando, se están preparando para falsear las elecciones en noviembre. No van a tener suerte. Por ejemplo, en el Tennessee, hay 4 senadores, después no sé, más de 100 años, 4 senadores afroamericanos y lo quieren reducir con la excusa que perjudica a las mayorías blancas. Una cosa No, completamente racista, justo en Tennessee. volvió el Ku Klux Klan a la política. Y entonces escuchaba a 2 norteamericanos hoy haciendo un video que decían, bueno, en Tennessee se creó el Ku Klux Klan, es el lugar donde más afroamericanos se colgaron en los árboles. Fíjate vos qué gente, ¿no? Así que Y bueno, obviamente otra, acá el tema de los republicanos es bastante grosso, pero bueno, Otra cosa que quería esperemos. comentarte, que deja un poco desnudo esta cuestión de Cuba, ¿no? Y que tiene que ver con los republicanos y con el gobierno norteamericano en este momento, en manos de los republicanos, es que por ahí, en materia internacional, no se sabe muy bien quién es el que lleva la rienda, porque la única palabra autorizada es la de Donald Trump. Pero vos fíjate que parece que han hecho como una especie como de división de tareas. Todo lo que sea Medio Oriente lo lleva Kushner y el otro que me olvidé ahora, ya me voy a acordar. Y lo que sea Latinoamérica y Cuba es Marco Rubio, cuando el que tiene que llevar adelante todas esas cosas es Marco Rubio. ¿Qué hace los otros delegados cuando van a hablar, a negociar a Islamabad en Pakistán con los iraníes y todo lo demás? Sí, tiene que estar Marco Rubio, tiene que estar, pero no, parece que hemos hecho una división, ¿viste? Y ahora, ¿cómo a América Latina le afecta esa división? ¿Qué hicimos? Repartimos el mundo, América Latina para Marco Rubio y los otros para Kushner y ahí me olvidé el nombre del otro delegado que envía siempre, que es un delegado especial de Donald Trump, ni siquiera creo que no tiene Son agentes inmobiliarios, no tienen nada, por eso la gente, los de Irán, que son todos PhD en matemática, en filosofía, sí, nosotros no nos vamos a reunir con estas 2 personas, aparte que son sionistas de pura cepa los dos, no se querían reunir más. Y preferían a Vance, que tampoco no es ninguna lumbrera, pero fue a claro. la universidad por lo menos.
Por lo menos Pero bueno, no hay por lo menos nadie. tiene un cargo de vicepresidente. Estos dos eran enviados especiales, ¿viste? Sí. Bueno, pero volvemos a lo que repetimos nosotros varias veces. Acá el que maneja todo es Israel. Claro. Es así. Ay, hablando también un poquito de Israel y de América Latina, hay algo que comentábamos nosotros en el programa pasado. Agradecemos mucho a todas las personas que han escuchado el video, que se han inscrito en el canal gracias a ese video que ha tenido una repercusión interesante en América Latina. Es este tema del Honduras Gate, que parece que también tiene una patita. Netanyahu, por lo menos, es lo que habría dicho el señor Hernández, Juan Orlando Hernández, que habría puesto un dinerillo por ahí, ese presidente del país que vos nombraste recién. ¿Y qué es el Honduras Gate? Este Honduras Gate, este escándalo que hay entre, como dijimos, ¿no? El 2 veces presidente de Honduras, Hernández, el actual presidente de Honduras, Asfura, pero también implica a otras figuras como Javier Milei, que había puesto supuestamente $350,000 que no hay en Argentina, diciéndole a todo el mundo que no hay plata, haciéndose camisetas él para mandarla a sus militantes, haciéndose los graciosos, no hay plata, y pone $350,000 en esta célula, como ellos dicen, informativa, para ir contra los gobiernos progresistas, principalmente para no dijo extirpar, dijo estripar a la izquierda de Honduras, pero también de México, Colombia. de Colombia y de Latinoamérica, guarda, y de Latinoamérica. Todo, caen todo. El que está investigando es el diputado Rodolfo Tailade, que dijo, bueno, como no se habla mucho, voy a tener que investigar yo, que le gusta. Escuchémoslo porque ahí quería llegar, Anaí. Bueno. Porque Argentina parece que está todo el mundo hablando del tema Adorni. Y esto no se habló, pero este diputado Tailade, que siempre pone el dedo en la herida, en la llaga, mira qué bien que lo explica, mejor que lo explique él que nosotros, mira. Qué poco se está hablando del Honduras Gate. Y es necesario yo tener esa liquidez porque vamos a montar una oficina aquí con el apoyo de algunos republicanos para poder atacar y ya extirpar el cáncer de la izquierda ahí de Honduras y de toda Latinoamérica. El que habla es Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras entre 2014 y 2022, período durante el cual convirtió a su país en un narcoestado. Pavimentó una autopista de cocaína hacia Estados Unidos protegido por ametralladoras. Eso dijeron los fiscales federales cuando condenaron a Juan Orlando Hernández a 45 años de prisión por narco en la justicia de Estados Unidos, en Nueva York. Donald Trump indultó al narcopresidente hondureño hace 5 meses. Ahora, por estas filtraciones y la investigación del diario Red, sabemos por qué. Para que construya una estructura de fake news dirigida a desestabilizar los gobiernos populares en la región y atacar a la oposición política de los gobiernos de derecha. Los primeros objetivos fueron México y Colombia, porque gobiernan Claudia y Petro, porque no claudican, porque se le plantan a Trump y defienden los procesos populares de sus pueblos. Esto es mucho más grande. Por eso Hernández habla de destruir la oposición a Bukele en El Salvador. Y en Argentina viene por el peronismo. Miren cómo sigue el audio. Le contaba que al presidente de Asfura que pudimos hablar con Javier Milei y él está apoyando con $350,000 también. Milei se sigue rodeando de narcotraficantes, como hizo con Esper, y está financiando estas actividades golpistas siguiendo órdenes de Trump. Porque es su empleado, su mulo, como lo son tanto Hernández como el actual presidente de Honduras, Nasri Asfura. Milei no gasta un centavo en las necesidades de las familias argentinas, hoy arruinada por el desempleo y la pobreza, pero pone un montón de dinero en esta célula con base en Miami para tumbar gobiernos populares
y aniquilar la oposición política a los gobiernos que se arrastran ante Trump. ¿De dónde salieron los $350.000 que Milei les mandó a estos mafiosos? Tengo algunas hipótesis. 1. De los $5 millones que se llevó Milei con la estafa Libra. 2. Del 3% que se queda Karina de Andis y de la corrupción en la administración pública en general. 3. De la venta de candidaturas a diputados, senadores, concejales, intendentes. 4. De los fondos reservados de la CIDE. 5. De la guita del narco y de la corrupción que lavan a través de la Fundación Faro. Sea como sea, lo que están choreando los Milei para que les sobren $350.000, 500 millones de pesos, para dárselos a un narco condenado a 45 años de prisión y así financiar golpes de Estado y perseguirnos, a los que estamos con Cristina, que nunca traicionamos al pueblo. Interesante lo que dice Tailade, ¿no? Muy bien. Pero Juan Orlando Hernández no solamente es narco, sino él en la presidencia de él se asesinó a Berta Cáceres, una de las líderes populares más grandes que tuvo Honduras, y la mataron mercenarios. Y además hay que decir también que el hermanito de Hernández también está preso por narco en las prisiones norteamericanas, o sea que parece que es una cosa familiar. Pero está bien que lo tome el diputado Tailade, porque él llega a fondo con las investigaciones. Es tremendo que se gasten en lo que no gastan en jubilados, en los maestros, en los universitarios, lo gastan en un narco, porque eso es lo que es. No importa que le hayan indultado, es narco por 45 años que lo habían juzgado por los jueces norteamericanos. Sí, mirá lo que opina Claudia Sheinbaum cuando le preguntaron sobre este tema. A ver. Se menciona cómo el gobierno de Argentina estaría financiando con aproximadamente $350.000 proporcionados por Javier Milei a través de los impuestos del pueblo argentino para financiar campañas de guerra sucia. Presidente, este fin de semana el medio de comunicación Diario Red dio a conocer una serie de audios, la verdad bastante reveladores para la situación en Latinoamérica, del narcotraficante, ese sí, narcopresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en donde se escucha, entre otras cosas, conversaciones telefónicas en la primera edición de cómo fue que salió, cómo es que el gobierno de los Estados Unidos decidió indultarlo. Sin embargo, en esta segunda edición se menciona cómo el gobierno de Argentina estaría financiando con aproximadamente $350.000 proporcionados por Javier Milei a través de los impuestos del pueblo argentino para financiar campañas de guerra sucia en Colombia, pero también en México. Y sí es de llamar la atención. O sea, es un expresidente, ¿no?, de Honduras que fue detenido y llevado a Estados Unidos por asuntos de narcotráfico. Se le libera, no se entendió muy bien su liberación, y después aparecen estos audios donde dice que va a ir a Honduras a organizar una oficina para afectar particularmente a Colombia y a México, financiada por gobiernos extranjeros, particularmente Argentina. Hay una derecha internacional vinculada con estos grupos de España, algunos grupos de Estados Unidos, de Argentina y de otros países, que tienen una red una red de redes para las redes sociales, digamos, que son los que se encargan, entre otros, de estar difundiendo noticias falsas. ¿Por qué? Porque no nos plegamos a lo que ellos piensan, porque gobernamos para el pueblo. No les gustan los gobiernos que gobiernan para su pueblo. ¿Y por qué no afecta al gobierno que representamos? Que hay un pueblo consciente. Lo más importante para los que somos parte de los gobiernos de la transformación, primero es mantener nuestros principios. No robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Y segundo, es estar cerca del pueblo. Acá hay una cuestión que yo quería tomar de lo que dijo Claudia Sheinbaum, que habla de esta red de derechas, ¿no? Las derechas hasta la década anterior, digamos, la década pasada, se manejaba mucho a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, el caso típico,
para mí me parece arquetípico tal vez, posiblemente, fue el de la acusación de la revista Bella, una de las revistas más importantes acá de Brasil, o era por lo menos la revista más importante acá de Brasil, de que Máximo Kirchner y ahí me olvidé el nombre de la ex embajadora de Argentina en Venezuela, bueno, Alicia Castro. exactamente, gracias Anaí. Tenían una cuenta en un banco de Estados Unidos de $46 millones. Eso lo dijo la revista Bella acá en Brasil, en portugués, lógicamente. Lo toma el diario La Nación, lo lleva a la tapa y se crea esa fake news en los años en 2012, 2013. 2013 fue, en el 2013. Y todas las redes, después de los grupos sociales de derecha que andaban en las redes sociales repercutiendo esa información que era absolutamente falsa. Pero ¿quién que iba a decir algo si venía de la revista Bella? Después resulta que las investigaciones demostraron que era imposible que eso fuera, porque ese banco tenía, creo, si no me equivoco, no me falla la memoria, 59 millones de dinero entre los depositantes y 46 serían de estos dos, o sea que sería un banco propio, digamos. Era un banco de esos pequeñitos que hay en Estados Unidos, viste que hay, vos que vivías allá sabés que hay bancos grandes, pero hay bancos muy chiquititos también, ¿no? Sí. Entonces este era un banco muy pequeño que tenía apenas 59 millones y 46 serían de estos dos funcionarios. Y Máximo Kirchner, que en su momento no tenía prácticamente participación política. O sea, sí en la cámpora, pero no tenía. Nilda Garré, me parece. Nilda Garré, tenés razón. Ministra de Justicia, sí, creo que de Justicia. Nilda Garré después fue, que le hicieron renunciar, fue fiscal general de la República. Bueno, tenés razón, era Nilda Garré, tenés razón. Bueno, pero fíjate, la fake news se hacía a través de la prensa. Se ve que o la prensa ya no la lee nadie, o les cuesta muy caro, porque empezaron a usar digamos, los medios alternativos, ¿no? La Derecha Diario y todo lo que es los otros medios, que acá en Brasil funcionaron muy, pero muy bien durante la época antes de Temer, durante Temer y durante Bolsonaro, hasta que les puso un límite el juez Alexandre de Moraes, con lo que es el proceso contra los discursos de odio, ¿no? Con lo que le llaman ellos el Ministerio del Odio, Gabinete do Odio, en portugués. Pero bueno, vos fíjate cómo acá nos están dando un dato. Gracias, Prova Pinguruguay, ministra de Seguridad Nacional. Muchas gracias. Aquí está, tenés razón, ministra de Seguridad. Gracias, muchas gracias. Te agradecemos en serio, porque la verdad que yo no me acordaba muy bien. Y bueno, y trabajan de esa manera ahora. Parece que necesitan armar redes. Un poco también a lo que era un poco la espejo y semejanza de QAnon, ¿no? De Estados Unidos, de todas estas redes de derecha, que pueden mentir sin ningún tipo de represalia hasta que le aparece un juez como Alexandre de Moraes en Brasil, pero rara avis, para decir la verdad, porque en ningún lugar, ningún juez en el mundo les pone los puntos sobre las íes a los medios de derecha que mienten. Y bueno, no nos olvidemos, en 2016... En el diccionario Oxford, después del Exit, de que Gran Bretaña el Reino Unido sale de la Unión Europea, la palabra del año fue esa, la posverdad. En Argentina tenemos un hermoso ejemplo, como dice el gato silvestre, con Comodoro Pro. Claro. Y ahora estamos viendo el tema del famoso, los cuadernos, que realmente escuchás lo que está pasando y no sé cómo no tienen vergüenza. Y no sé cómo tiene. Allá vamos con el tema de los cuadernos ahora para ir cerrando el programa de hoy. Pero bueno, quería decir que también lo mismo dijo Petro, también salió a criticar esta cuestión y salieron las desmentidas. Claro. Las desmentidas desde Honduras, que te digo la verdad, son desmentidas. Nada más afirma que desmiente, ¿no? Asfura no mutis por el foro, no dijo absolutamente nada. Asfura, el actual presidente de Honduras, puesto por Trump. Los audios que salieron del canal Red, porque ya lo que puedan hacer, la mitad de la gente no les va a creer. O sea, pueden encontrar los audios en un sitio llamado hondurasgate.cl. Están todos los audios buenísimo.
todos periciados. Estoy viendo si encuentro acá el sitio. Han sido Está todos buenísimo. periciados los audios, hondurasgate.cl, y están en el contexto, quién habla, en qué momento, para qué. Muy buen trabajo han hecho junto con el canal Red, Red América Latina, ¿no? Porque hay dos, hay Red España y Red América Latina. Excelente el trabajo que han hecho esta Sí, gente de Honduras buenísimo. Gate. Muy, pero muy bueno. Bueno, esas son las desmentidas. Y bueno, ya habías hablado vos un poco de la causa Cuaderno, Nadia, así que vamos a ver un poco esto de la causa Cuadernos. ¿Qué nos ha traído esta semana? Escuchemos un poco al periodista insigne, a Cabot, Estrella, a la acabó. Amianto. cuando le preguntan sobre qué el libro que escribió y que sirvió como base para el proceso que está en curso, ¿no? Y que supuestamente estaría diciendo de toda la corrupción en el gobierno kirchnerista, escrita por el que era el chofer Centeno de un ayudante del ministro de Seguridad, no, ¿cómo era? De Julio De Vido era, me olvidé que era desarrollo. No recuerdo bien eso. Sí, era de. ¿Para quién trabajaba el Centeno, que es un milagroso? Resucita cuadernos. No, y aparte escribe a veces como Cervantes y a veces escribe como Minguito, ¿no? Minguito es un personaje humorístico que hablaba muy mal en Argentina, ¿viste? Porque tiene unos saltos así, Pero ¿viste? Y este Cabot, que supuestamente el periodista que recibe esos cuadernos, y él, en lugar de entregarlos a la mesa de entrada en el tribunal para que se investigue, no, como él no conocía al fiscal Claro. Stornelli o Storcionelli, como dicen algunos, y al juez Bonadío, el que tenía todas las causas contra Cristina, no, todas no, 11 de 13. Había dos que no tenía. ¿Eh? Ah, bueno, no eran todas. No exageremos, ¿viste? No exageremos, claro. Le faltaban dos porque se murió. Veamos lo que dice ahora que preguntado por por el abogado de Cristina. Y lo que quiero preguntar es que usted, cuando lo han interrogado sobre algunas circunstancias de ese libro, dijo que tomaba textual, licencias literarias. ¿Qué quiere decir licencias literarias? A ver si nos explica. Creo que lo he contestado. Eran, digamos. Si quiere, yo le pregunto concreto. ¿Hay datos que son ficticios? Hay datos que ¿Ficticios? tienen que ver. Sí, hay datos que obviamente que yo construí una suerte de narración para explicar la historia. O sea, inventó cosas. No sé si inventé cosas. Digamos, lo que hice es una narración como era un libro y en ningún momento me enfoqué en hacer un relato exacto, sino contar una historia que me parecía relevante. Por ejemplo, inventar un encuentro con Stornelli es un hecho relevante. ¿Perdón? Inventar un supuesto encuentro con Stornelli, el fiscal, era un hecho irrelevante. No recuerdo el punto a cuál encuentro se refiere. Sí, le mencionaron sobre una estación de servicio, en fin. O sea, hay alguna diferencia entre lo que usted nos contó de una sola reunión con Stornelli y lo que aparece como material informativo que ahora nos dice que es ficcional. Yo no recuerdo una reunión con Stornelli en una estación de servicio, digo la verdad. Usted nos narró que había tenido una reunión tuvo varias reuniones con el juez Bonadío. ¿Usted se reunió con el juez Bonadío varios días antes de formular la denuncia? No recuerdo. Piense, por favor, porque es un hecho que usted lo protagonizó. No lo recuerdo. La verdad que no recuerdo haberme reunido con el juez Bonadío antes de hacer la denuncia. Es mucha cara dura, Anaí, es mucha cara dura. ¿Cómo decir que no se acuerda que se encontró? Escribió un libro. 460, más de 460 páginas el libro. Y no se acuerda, el hecho fundamental de todo. La reunión de él con Bonadío, el hecho fundamental. Sí. Es como...
O sea, es una locura esto, es una verdadera locura. Es como que me digan, no me acuerdo con la persona, haberme reunido con la persona con la que me casé, ¿viste? Más o menos lo mismo. Un hecho fundamental en la vida, el libro que lo lleva a la fama. Bueno, es que aparte lo escribió en tiempo meteórico, de marzo a septiembre consiguió escribir un libro de 460, y por el cual le dieron 2 premios, le dieron un premio de España y el CONEX, otro premio en Argentina, o sea, ahora, creo que el príncipe de Asturias le dieron. Por ¿vos este viste libro. la cara que tenía Cabo? ¿Viste? ¿Lo viste eso? Bueno, Sí. ya con eso, que no hubiera dicho nada, ya está. Pero es todo una ficción. Ahí declararon 27 personas que fueron extorsionados y que dijeron ante un escribano que ellos tenían que decir eso porque si no, iban presos. Claro. 27. Y bueno, algunos fueron presos, ¿no? 27. Estuvieron más de un año presos. O sea que vamos a ver, pero los jueces, no sé, aparentemente por lo que dijo el abogado de Cristina, porque algunos decían, porque esto no se suspende ya, no se anula ahora. No, ellos van a seguir hasta el final, ¿no? Y capaz que eso es cercano a las elecciones del año que viene. Pero vamos a ver, porque eso la verdad que no se puede sostener absolutamente con nada, ¿no? Es un horror lo que han hecho. Bueno, por eso cuando hablaba de la justicia en Brasil, yo creo que en Argentina es mucho peor todavía, es muchísimo peor. Acá la justicia en Brasil, te digo sinceramente, no es mucho mejor. Los mismos, digamos, resortes del lavallatismo todavía están poco más tranquilos, pero están. Lo que pasa es que han aparecido algunos otros sectores de la buena justicia de Brasil que están tomando un poco más de protagonismo, pero no significa que la cosa esté muy clara. Al respecto, nosotros comentábamos con Osvaldo la semana pasada y me gustaría volver para hacer una comparación, ¿no? Porque lo volví a escuchar esta semana, ¿no? En algunos analistas muy compañeros, digamos, para decir de alguna manera. Que bueno, que la diferencia en Brasil y Argentina es que la burguesía argentina es una burguesía cipaya que no piensa en Argentina, y la burguesía de Brasil es nacionalista y que piensa en Brasil, y que por eso lo dejaron que Lula estuviera libre porque no les convenía los negocios con Bolsonaro. Una mentira absoluta, no sé de dónde sacaron esa fantasía. La burguesía no está con la estructura de la justicia. Quien realmente hizo y deshizo en la justicia de Brasil es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Allá iban a entrenarse, de allá trajeron el know-how, de allá trajeron lo que eran las técnicas investigativas, de allá trajeron la figura del arrepentido, que después se incorpora también en la legislación de Argentina, y de las leyes contra la mafia toman el modus operandi para ir contra los empresarios en Brasil. Que lo mismo que pasó en Brasil, en Argentina, pasó en Brasil. Le hacían que dejaran de lado sus abogados y que pusieran los abogados que el tribunal del juez Moro les decía, para que se acogieran a la figura del arrepentido. En Argentina era más asqueroso, hacía que los empresarios renunciaran a sus abogados para el defensor oficial, que ya estaba entongado junto con Stornelli y con el juez. Acá por lo menos, acá era un estudio de abogados de Curitiba que estaba asociado con la esposa de Bolsonaro, que también, el juez Moro, que también es abogada. O sea que hacían un negocio privado acá inclusive. Te hacían que vos ibas y eso lo salió a denunciar uno de los penalistas más caros y más prestigiosos acá de Brasil, llamado Batocchio. Y solamente Lula salió cuando aparecieron todos los chats, tipo en Honduras Gate ahora, aquí se llamaba Operación Vaza Jato, todos los chats de Telegram entre el juez Moro, los fiscales de la Lava Jato y los operadores jurídicos. Y cuando salen todos esos chats y los empresarios empiezan a usar esos chats en lo que se llamó la causa spoofing, para defenderse y para que le devuelvan todo el dinero que les achacó el juez Moro, que les sacó fortuna para no meterlos presos, ahí el juez Fachin, que era del Tribunal Superior del Supremo Tribunal Federal, dijo:
listo, Lula libre, acá termina todo, para que no llegara arriba al gran país del norte de donde venía todo este know-how. No fue la burguesía brasilera la que lo sacó a Lula, no fue nada. Pararon la hemorragia, cortaron una pierna para que no se les desangrara, para que no se les desangrara el muerto. Esa es la verdadera podredumbre que nosotros tenemos en las instituciones en América Latina. No digo en Argentina, no digo en Brasil, porque la misma causa Cuaderno la quisieron replicar en Ecuador. Con el mismo nombre. Sí. No podrían haberle puesto la causa Agenda, ¿viste? ¿Qué sé yo? La causa libretita. Bibliorato. Contra el expresidente Correa. Sí. Es el mismo modus operandi. El lawfare es la columna vertebral de de los ataques a los por judiciales a los gobiernos progresistas, ¿viste? Pero es verdad que hay como un cliché que yo lo vengo escuchando por años, que una de las diferencias entre Argentina y Brasil, que en Brasil existía una burguesía nacional. Eso se repite muchísimo, ¿no? Sí, algo de eso hay, pero no hay una burguesía. Pero primero definamos burguesía, como diría la escribana Adorni. Ya sabemos lo que es burguesía. No, pero en el sentido de que todo el mundo piensa en la burguesía industrial, en la FIESP, que es la Federación de las Industrias de San Pablo, la poderosa FIESP. Gente, la mayoría de los industriales en la época de Bolsonaro y antes de Bolsonaro se hicieron ya burguesía más financista que burguesía industrial y comercial. Ellos ganan más comprando papeles del Estado, que les paga 14% de intereses al año con una inflación del 4%, que produciendo, que tienen que arriesgar, que tienen que hacer todo eso. Entonces la burguesía brasilera está mucho más relacionado con las finanzas que con la producción. Claro que producen. No dice, Ramiro miró la producción de Brasil. Pero vos fíjate que está muy relacionado con los negocios financieros. Y esos negocios financieros no son brasileros, son brasileros y transnacionales, porque hay... No, pero eso para, como dijiste, para toda América Latina, la misma marca. Pero bueno... Sí. No, porque yo a veces veo esas simplificaciones, Anaí, y esas simplificaciones... Bueno, pero la gente repite porque poca gente conoce la profundidad de Brasil. No sé, pero es algo que se ha repetido por años, ¿eh? Sí. Y está bien que lo aclares. Lo escuché esta semana, Anaí, de nuevo. No, pero es años. Y de gente que conoce, de buenos analistas lo escuché, ¿viste? Por eso lo que pasa es que, Argentina está tan hundida que seguramente Brasil está algunos escalones superiores. No, pero es interesante para saber principalmente con qué bueyes aramos y qué hacer después. Por supuesto, está muy bien. El día 12, Anaí, va a haber una manifestación y va a ser un duro golpe para el gobierno porque no quiere cumplir la ley universitaria. Esto es impresionante, un gobierno que no cumple la ley, Anaí. Nada cumple. Fíjate que con el tema discapacitado es lo mismo, pero volvemos al tema de los jueces, porque había un amparo donde Milei tenía que entregar el dinero, los sueldos o los gastos que tiene la universidad. Y otro juzgado, no sé qué corte, no sé quién, lo anuló, con lo cual no obliga, si no quiere no paga. Pero yo creo que el 12 va a haber no solamente universitarios en las calles, ¿eh? Muchos sectores están plegando, la CGT, no sé si la CGT, pero muchos sindicatos y los jubilados y los discapacitados. Yo creo que este gobierno es un gobierno contrario, yo diría, al 90% de la población, así que eso se va a demostrar en Marte. Yo creo que va a ser, la última que se hizo el año pasado fue multitudinaria, ¿no? Fue multitudinario, porque todo el mundo siente orgullo de la Universidad Argentina. Bueno, por supuesto. En nuestro caso, lo que nos hemos recibido, los que somos egresados, pero los que no, viste, o han tenido algún pasaje o han soñado alguna vez con ir a la universidad. Sí, es un orgullo la Universidad Argentina, internacionalmente también. Internacionalmente, te diría, internacionalmente. Sí. Científicos y mucha gente que brilla, mucha gente muy
muy valiosa. No, aparte todo lo que hace la universidad pública por la comunidad en temas de lo que es la extensión universitaria es impresionante. Es impresionante. Sí. Yo di clases en la Universidad de La Matanza, así que tengo un cariño muy especial porque di clases de filosofía apenas empezó la universidad. Y la verdad que fue una de las mejores experiencias porque daba clase a los pibes que laburaban y en la noche iban a estudiar filosofía. Así que la verdad que fue, ahora que me estoy acordando, fue muy hermoso, no solamente como estudiante en Rosario, psicología, sino después de profe ahí en La Matanza. Así que fue, sí, yo creo que la mayoría nos sentimos orgullosos. Sí. Pero vos tenés tu cuadrito, yo tengo mi cuadrito, mirá. No, yo no, jamás lo puse en ningún lado, está esta es una cosa de las redes. Esta es una cosa de las redes sociales, viste, que justamente para apoyarla pones la foto. Pero además, comparando, yo tuve que hacer un máster acá en Nueva York y para que la gente escuche, acá no existe la universidad pública. Un máster de 2 años, $68,000. La verdad que si yo creo en la reencarnación, puede ser que lo paguen en la próxima vida, porque es imposible. Y eso es muy barato, porque el que estudia medicina, abogacía, son $300,000 una carrera. Por eso hay 20 millones de deudores que no pueden pagar, ¿no? Bueno, esta semana ha sido toda cooptada, digamos, por lo que es el escándalo Adorni, las cascaditas, si la cascadita sí, si la parrillita era la de Messi, si no era la de Messi. Pero poco se ha hablado, me parece, de una cosa que ya se habló, pero poco en relación a lo que se habló de Adorni en Argentina, que es la gran griete que hay en el gobierno, principalmente con esta nueva embestida de Patricia Bullrich, que quiere cortarse sola, y del círculo rojo, el establishment comercial, financiero, industrial y todo lo que le queramos poner, que está buscando un mileísmo sin Milei, así como acá se buscaba un bolsonarismo sin Bolsonaro, echándole la culpa a Milei, a los modos de Milei. El problema no es el plan económico para ellos, sino que es muy, digamos, irascible, que es muy maltratador, que, bueno, escuchemos la interna contada porque menos a vos te imagines. Mirá. A ver. No, a propósito no hablamos. Entre los dos. Nosotros no hablamos. Nico habló con su fuente, yo hablé con las mías. ¿Qué pasó hoy? A ver, hubo una reunión de gabinete encabezada por el presidente de la Nación, Javier Milei. Sí. Una reunión de gabinete es para mí anómala. Yo nunca, a mí me describió una reunión de gabinete como la que me contaron que ocurrió hoy. Milei volvió de los Estados Unidos y encabezó la reunión del gabinete donde está su jefe de gabinete, Manuel Nico, Adorni. esta frase que estamos poniendo ahí, destacando, la reconstruí yo, no sé si vos tenés lo mismo. A los gritos, a mí lo describieron así. Milei entró, habló de economía y dijo, bueno, pero vamos a hablar de lo político. Y a los gritos empezó a hablar, a mí me dicen que con el tono de la última entrevista que dio en televisión. Sí, correcto, coincido. Primero, acá las decisiones las tomo yo, era por que había que bancar a Adorni. Sí. ¿No? Llegó a decir, a ver, que el presidente tenga que decirle a sus gritos que las decisiones las toma él ya... Te inquieta, es inquietante porque es el presidente, ¿no? Sí, muy vehemente, a los gritos. Hoy hubo gritos en la Casa Rosada. Del presidente a sus ministros. Sí. Y estaba el jefe de gabinete. Y él hablaba solo. Si querés te puedo decir quién levantó la mano mientras hablaba Milei, porque estaban todos como ¿Para interrumpirlo? Sí. Levantó la mano para hablar, ¿viste? Cuando como acá que nosotros levantamos la mano, che, déjame hablar a mí, habla vos. Sí. Bueno, alguien osado. La única que levantó la mano, Patricia Bullrich. Bullrich, obvio, claro. Sí. Y sí. Sí. ¿Quién mata en los ovarios para se planta Patricia Bullrich y dice, tenemos que hacer algo. Sí, pero pará, a mí lo que me encuentra es cuando la primera levantada de mano, Milei sigue hablando. No solo eso. Te sumo, Milei le dice a Patricia Bullrich, no me interrumpas. A los gritos. El que manda soy yo soy el presidente. Todo hablando de lo Adorni. que estoy diciendo, dijo Milei, es que hay que sostener a Manuel Adorni porque es una persona honesta y tiene una familia honesta. Yo no sé si... Al que no le gusta, que se vaya. Al que no le gusta, que se vaya. Y puede haber dicho, a mí me dice esto. Dale. Prefiero no ser reelecto
Sí, prefiero perder una elección, dijo. ¿Viste? Prefiero que perder le dije, una no me elección. cuentes. Prefiero perder una elección antes de echar una familia honesta. A los gritos. Terminó, se levantó y se fue. Claro, porque es así. Bullrich le pide la palabra para hablar del tema. Milei le dice que no. Déjame terminar, estoy hablando yo, soy el presidente. A los gritos. A los gritos. Y cuando termina de hablar, Milei, que repite varias cosas. ¿Qué repite? Que a Dorni no lo van a echar. Repite que prefiere perder una elección. Yo no me imagino la cara de Toto Caputo que está tratando de decir que se ordene la política cuando él dice prefiero perder una elección. Todos en silencio. Todos en silencio. Algunos con la cabeza agacha, me dicen a mí. Tiene un costo económico de inversiones futuras. Claro. Prefiero perder una elección, dice Milei. Para las inversiones futuras, ahí no van a llegar las inversiones futuras. Bueno, para los que no escuchan fuera de Argentina, este es uno de los periodistas, el gordito que hablaba, Sergio Viñaski. ¿No? Viñaski. Es de los más chupamedias del gobierno que hay. Una persona que es obsecuente y que él ahora te informe sobre la interna de esa forma, es que realmente, como se dice en Argentina, le picaron el boleto a Milei, le dijeron Milei. Sí, pero están la mayoría de los periodistas criticándolo y supongo que el único que va a quedar es Majul, pero los demás le están diciendo, ¿viste? Y ya están buscando, bueno, el tema de Bullrich, ya fue a Chile, habló con el presidente Katz, que se supone que una ministra tiene que hablar con un ministro, y ya están buscando, ¿viste? Y además el abrazo con Macri, eso no es casual, ¿viste? Vaya a saber, ¿no? Y pareciera que algunos empresarios famosos y muy poderosos están ya empezando a mirarlos con mucho cariño, a Bullrich y a Macri, ¿no? Milei ya está con esta cosa de ese apoyo tan extraordinario a Dorni, evidentemente. Bueno, creo que dijo Adorni que él es como un pedazo de Milei, ¿no? Una cosa fuerte, ¿eh? Que él es un pedazo de Milei. Así que irán los tres presos, quizás, los hermanitos con Adorni a la cabeza, vamos a ver. Mira, hay una denuncia de una diputada de ellos, que ahora no es más, que es Los Penato, me parece que se llama, que dijo que Adorni es el cajero de los hermanos Milei. Y que inclusive gran parte de todo tipo, cada vez que va un testigo lo hunde, como esta persona que estuvo en los arreglos de la casa. El tema acá es que cuando la justicia está investigando, cosa por cosa, número por número, porque hasta ahora van más de $1 millón, que ¿dónde sacó este muchacho tanta plata, no? ¿De dónde sacó este muchacho tanta plata? Tanto en la gente. Porque cuando uno está esperando un colectivo 3 horas, cuando a alguien no le alcanza para comprar una leche a un pibe, y ve los lujos que tiene este tipo en la casa, no es una casita sino más. Tipo nuevo rico que en 2 años quiso hacer lo que viste un frustrado en la vida, que no tenía para un café, dicen. Y entonces, bueno, en 2 años dice, al robar que se acaba el mundo, dijo Adorni, la mujer y toda la parentela. Y vamos a ver dónde termina todo esto, pero la gente yo creo que calota, igual que el tema de la cascada, esas cosas de película, ¿no? Y bueno, ahí lo tienen, al defendido del presidente. Ahí lo tienen al defendido del presidente. Bueno, teníamos más cosas para ver, pero vamos a quedarnos por aquí, en realidad. Sí. Un abrazo, hasta la próxima. Chao, hasta la próxima.